Me acabo de enterar ahora que el señor Reynoso ha sido profesor del señor Nehamskis. Ahora se tratan como si fueran colegas, pero en lugar de estas minucias... Pero siempre la autoridad la tiene él, ¿eh? Eso no se pierde nunca. Bueno, veremos acá quién habla primero. La verdad que para mucha gente esta elección ha sido una sorpresa, no tanto porque no supiera lo que iba a ocurrir, porque todo el mundo venía medianamente empapado, sino porque se ha modificado bastante el cuadro con relación a las PASO. En ese aspecto hay dos cuestiones, una elemental, el anabólico que le da a Mauricio Macri esto, me parece, pero también saber qué es lo que pasó para que viniera esta suerte de hinchazón amarilla, ¿no? Sí, una primera cuestión. Me parece que la inclusión de las PASO genera un efecto doble vuelta a la francesa. Entonces, el primer resultado electoral de agosto generó una especie de, los americanos llaman honeymoon, ¿no? De luna de miel con el gobierno, de ganador, y ahí viene un efecto tracción que en octubre se materializó. Alcanzó en algunas provincias para revertir resultados y en otras también el peronismo logró revertir algunos, pero son en donde, digamos, el padrón electoral es más pequeño, ¿no? Como San Luis, Chubut, La Rioja. Pero el origen de la fiebre, ¿cuál es? Que venía un ganador. Sí, el origen de la fiebre venía un ganador, además creo que también las otras opciones de la oposición perdieron peso específico desde el punto de vista de sus electores, ¿no? El caso de Massa en provincia de Buenos Aires es clarísimo, pierde entre 4 y 5 puntos que son traccionados, no sé si directamente, pero una buena proporción de ese electorado es traccionado por la alternativa. Pero yo le agrego un elemento a lo que dice Diego, que es complementario, que es la presencia de Cristina Kirchner en la elección. El rechazo. Claro, Cristina Kirchner con sus techos y sus pisos, es decir, al ser era la candidata más potente que podía ofrecer el peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo eso le daba una dimensión nacional a esa elección, casi en términos plebiscitarios, que convierte esa especie, digamos, a la elección general en una segunda vuelta de las PASO, es decir, que potencia el efecto polarización que ya existe en la sociedad y entonces genera, digamos, que con mayor facilidad haya un corrimiento de votos de las otras fuerzas políticas hacia la fuerza que menos rechazo genera. En este caso cambiemos con una candidatura, con un candidato soft, poco atractivo y con la figura de María Eugenia Vidal, que hoy es la figura más potente que tiene, yo diría, casi la política argentina, pero sin duda la política de la provincia de Buenos Aires. De cualquier modo, la hegemonía ha pasado a tenerla, ha tomado una distancia, se agarró un globo amarillo para él solo, Macri. Sí, bueno, ahora tiene, digamos, ha convalidado lo que en 2015 había ganado en la tercera vuelta. Sí, pero digamos, estaba caminando como en una ciénaga. Tuvo un año que empezó, no sé si vos compartís, febrero y marzo fueron los peores momentos del gobierno, incluso en la opinión pública, ¿no? La satisfacción caía, la aprobación caía. Por primera vez en la encuesta nosotros de la universidad teníamos la desaprobación superando la aprobación del gobierno, desde que había asumido. Había arrancado en 76 en enero y ahí estaba en 46, 45 en el mes de febrero de este año. Pero perdón, ese tipo de manifestaciones a veces no tienen nada que ver con el hecho de votar. Porque, por ejemplo, si uno habla con la gente del campo está en contra de cuestiones, si bien les ha dado más elementos que lo que dio el gobierno anterior, están muy quejosos, no solo por el tipo de cambio, sino por las inundaciones, en fin. Determinadas, no vamos a traer a alguien pero ¿a quién van a votar? Claro, pero ahí está el efecto que señalaba. Me parece que ante la alternativa, esta elección 2017 volvió a ser una elección de evaluación no de esta gestión, sino del gobierno anterior. Bueno, entonces ahora, ese fue el problema. Entonces, como un doble plebiscito. Sí. A ver, Diego nos enseñaba, porque digamos, esto se discute mucho en la facultad, las elecciones en general son un plebiscito sobre la gestión del gobierno. En general, digamos, se vota a favor o en contra del gobierno. Sobre todo la de medio término. Claro, sobre todo la de medio término. Y acá hay un doble plebiscito. Vos votabas en la provincia de Buenos Aires a favor o en contra del gobierno y votabas a favor o en contra del gobierno anterior. Y eso le dio a la elección una dimensión totalmente distinta. Y la gente eligió renovar las expectativas con el gobierno actual. Y decir, lo que dijimos en el 2015 lo ratificamos ahora. Hay un ciclo político que terminó y se inicia uno nuevo. Eso no quiere decir que el nuevo haya cumplido todas las expectativas. De todas maneras hay que decir, sacó 37,5% de los votos, digamos. Cristina. Claro, por eso digo.
Pero hay más de un tercio del electorado que todavía le sigue dando, digamos, el respaldo. Y seguimos hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí, provincia de Buenos Aires. Ahora, el dato más interesante, por lo menos que a mí me registro, es que yo no sé si se termina un ciclo, si se va al tacho el peronismo, si va a resurgir, si ella va a tener un fenómeno de resurrección. Todo eso, lo que sí creo que se ha cerrado es que ya el gobierno, Macri, no puede hacerle más oposición a Cristina. Claro, bueno, sí, ahora tiene que gobernar sin la excusa del gobierno anterior. Claro. Debería. Perdón, No, yo creo debería. Lo que pasa es que, bueno, ¿pueden decir lo contrario? No, debería pasar eso. Lo que pasa es que va a depender de cómo gravite el factor Cristina y cómo maneje la comunicación el gobierno, si las cosas van bien o mal, ¿no? Me imagino que si las cosas son más o menos refractarias, traerá a Cristina al campo de juego y volverá a tratar de hacerle comparar al electorado, es ellos o nosotros. Digamos. Ahora el gobierno tiene todos los recursos para iniciar un ciclo político exitoso, como fue, no sé, el menemismo en los 90, el kirchnerismo en los 2000. Sí, un ciclo exitoso. Bueno, las sociedades empujan a eso. Empujan a eso y quieren se enamoran de la... Ciclos largos. Ocurrió con los militares también. Ciclos largos. Después te lo facturan. Ciclos largos, estabilidad económica, un crecimiento económico, una época de bonanza. Eso es lo que la sociedad está demandando y lo que quiera. Hay que ver si el gobierno puede hacer eso, probablemente el kirchnerismo se vaya apagando como elemento polarizante. Ahora, si el gobierno ve dificultades, por ejemplo, para encontrar un ciclo de crecimiento económico sostenido, de crecimiento económico, digamos, a la medida de las expectativas de la sociedad, probablemente, digamos, en términos comunicacionales, potencie la polarización de nuevo con el kirchnerismo, que como bien decía Diego, va a seguir existiendo porque Cristina sacó el 37% de los votos de la provincia de Buenos Aires y es la líder peronista más votada. Y para la política de la oposición con más votos. Está bien, ahora, ella se ha manifestado, y ustedes disculpen, leyendo lo que ella declaró, como una persona que quiere ir a un nuevo balotaje a perder. Parecería. Porque ella dijo, represento no la totalidad de la oposición. Esto es, mantiene a la oposición dividida para que gane Macri. Ese sería el efecto. Yo creo que lo que ella quería plantear... es lo que dijo. No, está bien, claro. Lo que ella está planteando es, digamos, la base somos nosotros, a partir de ahí hay que construir una gran alianza en frente del gobierno. Lo dudo, porque me parece que veníamos charlando antes de cámara. Hoy Cristina es el factor de cohesión de los no peronistas y es el factor de desunión del campo peronista, digamos, del campo popular. Esto independientemente de los gustos. Uno puede estar a favor o en contra, pero es claro que hoy en el peronismo el gran problema es, bueno, cómo lograr la unidad, que ya me parece que no tiene chance de cara a 2019, porque está totalmente no hay ni elecciones de medio término, ni tampoco hay un mecanismo institucional partidario para dirimir el liderazgo, ¿no? Además Entonces, van a intervenir el partido en la provincia de Buenos Aires. Muy probablemente Ginés García quiere ser el interventor. Desarmado. Supongo que van a elegir representantes de todas las provincias. Por ahí intervienen el verdadero PJ, porque no sé para qué está... Cristina se erige como la líder más votada y al mismo tiempo es el obstáculo para que el peronismo pueda ser la base de una coalición electoral que gobierne la Argentina. Eso le garantiza a Cambiemos, si las cosas le salen bien, digamos, si las cosas le salen bien, eso le garantiza a Cambiemos, digamos, la posibilidad de un largo ciclo político. Al menos, por lo menos 2023. Sí, por lo menos por 8 años. Parece una pregunta menor, pero en el caso, por ejemplo, de los Rodríguez A, obviamente han hecho actividades que todo el mundo conoce, que han ocurrido en las provincias eternamente en la Argentina. Esto es, han gestionado a favor de una clientela que se le había ido y con sistema de ayuda, subsidio, regalos, etcétera, cosechó mucho. Pero también había un elemento. Los Rodríguez se habían planteado como enamorados de Cristina y ahora no volvieron a hacerlo en estos 2 meses. ¿Eso es un cambio? ¿Pudo haber influido? Me parece que hay que esperar a ver, digamos, cómo va a decantar el posicionamiento. No, pero me refiero de los en el hecho electoral. Y es probable, es probable que, digamos, los Rodríguez A, que durante casi todo el ciclo kirchnerista estuvieron separados del kirchnerismo, se mostraron diferenciados, su oferta electoral era diferenciada. Sobre el final del ciclo político, digamos, se articulan con el kirchnerismo y pierden por primera vez la provincia. Entonces uno podría pensar que una parte de la población de esa
San Luis le dio la espalda a ese movimiento bueno, y ellos lo hayan retraído un poco. Es posible. Eso, es relativo, porque la ciudad capital de San Luis era gobernada ya por el Frente, digamos, para la Victoria. Ellos habían perdido la capital, pero me parece que la pérdida de Poggi, que había sido gobernador, bendecido por ellos, medio que los obligó a tener que girar, digamos, ¿no?, de alianza. Ahora, qué papelón el de Poggi en última instancia, porque tuvo el apoyo del gobierno nacional, había sacado una diferencia gigantesca y parecía que eso era irremediable. Sí. Y verdaderamente terminó perdiendo por 14 puntos, creo. Ahora, insistiendo con este tipo de características, en el caso de Massa, Massa también hizo un giro en estos 2 meses. Se volvió como más nacionalista, más estatista, más de izquierda, si ustedes quieren, para decirlo y encontrarle un argumento, justo cuando hay como una tendencia de vamos a la libre empresa, a que haya mecanismos, digamos, que nos saquen de esta situación incómoda a favor de reformas que son más liberales. ¿Ustedes ven eso así o simplemente la decisión del gobierno de vamos a apropiarnos del cadáver de Massa? De Massa digo 2 cosas. La primera, Massa sufrió los efectos de la polarización como le pasó a De Narváez en el año 2013, ¿te acordás? De Narváez en el año 2013 era la tercera opción. Massa e Insaurralde se dispararon y de las PASO a la elección general perdió de 13 puntos a 5 puntos. Y por el otro lado, me parece que lo que hay es una reorganización en términos político-partidarios o de opciones partidarias, que es que Cambiemos poco a poco va concentrando y hegemonizando toda la oferta electoral no peronista, no kirchnerista, que antes, cuando el kirchnerismo estaba en el poder, estaba dispersa en distintas opciones. Ahora todas esas opciones, digamos, la representación de toda esa coalición político-social la hace Cambiemos. Entonces la opción Massa, en términos de algo anti-kirchnerista, deja de tener sentido porque eso ya lo representa y mucho mejor Carrió o Macri o María Eugenia Vidal. Sí, no, Cambiemos es el partido del no peronismo, digamos, ¿no? Por primera vez hay una gran fuerza. Bueno, pero eso es claramente lo que está construyendo. Digamos, sí, porque me parece que va a empezar un proceso de tentación hacia ciertos sectores del peronismo. Podría pasar y eso ampliaría la base de sustentación de la coalición de gobierno, pero yo diría que lo primero que articuló fue, como dice Facundo, lo que estaba desarticulado en las provincias, ¿no? Porque había radicalismos provinciales, más bien, pero eran competitivos. Hoy tenés una gran oferta nacional de un partido que había empezado en 2013 sin poder poner lista propia en Provincia de Buenos Aires. Así es. Exacto. Y para confirmar algo que decimos cortito, lo de María Eugenia Vidal fue medio a las apuradas también, no tenían candidato. Roberto, para confirmar algo que decís vos cortito, yo no descartaría, aunque todavía es una hipótesis muy lejana, que se puedan producir en el peronismo movimientos similares a los que se produjeron en el radicalismo en el año 2007. El tercer movimiento histórico. Cuando gobernadores radicales se articularon en el Frente para la Victoria y tuvimos una fórmula peronista radical que era Cristina, Cobos y vos, ¿te acordás? La fórmula. Y que ahora eso sucede al revés, que algunos gobernadores peronistas se pasen del otro lado porque vean que no tienen opción política ganadora o eficiente para ganar del hemisferio peronista. Es una posibilidad. Es una posibilidad en el caso que le cierre la articulación que está haciendo en las provincias en particular, ¿no? Porque también hay competidores que vienen... Sí, claro. Yo hice una pregunta que pensé que ustedes me la podían resolver en la introducción, cuando me refería al caso Carrió, que con el antecedente de Bullrich. Bullrich, digamos, repitió una situación como cuando fue elegido presidente Alfonsín, ganó en la provincia de Buenos Aires y nadie sabe a quién votó en la provincia de Buenos Aires a gobernador, que era un señor que se llamaba Armendáriz. Lo votaron, ganó Armendáriz, nadie sabía quién era Armendáriz, no estoy igualando las situaciones. Armendáriz Roulette. Exactamente, pero a Armendáriz lo conocían menos todavía. Lo singular del caso no es que se repite ahora, pero medianamente parecido. Bullrich va atrás de María Eugenia Vidal. No hace falta un candidato. ¿Para qué tuvieron un candidato tan, digamos, áspero en las relaciones internas de la coalición con Elisa Carrió si no les hacía falta? Es una buena pregunta, pero me parece que hay un juego estratégico, ¿no? Carrió podía jugar en 2 niveles diferentes. Uno en provincia de Buenos Aires y especulando, ¿no? Potencialmente eso podría ser un problema, ¿no? En la rivalidad con Vidal.
y la otra, si quedaba en el territorio, jugar con Lustó, porque ella había sido la aliada de Lustó, exacto, con la que le dieron el susto a Rodríguez Larreta en 2015. Entonces me parece que la jugada fue desactivar la posibilidad de Lustó, y creo que, me parece que funcionó. Creo, pero hay que decir algo. Este resultado no es solo de Carrió, me parece que Rodríguez Larreta es la gran base de ese resultado. Pero en la provincia de Buenos Aires el resultado es el de Vidal, sí, no, claro, no tanto el de Bullrich. Claro, por supuesto, me parece que ese es el punto, ¿no? Vidal es la única ganadora de la provincia de Buenos Aires. No sé cómo hubiese sido eso con una Carrió candidata. Esa campaña tan prolija, sin fricciones, con un Bullrich silencioso y una Vidal haciendo el sprint final ese de las últimas 2 semanas en las PASO y en las generales. Exacto. No sé si se hubiese podido dar con Carrió. Y una cosa más, Roberto, imagínate las declaraciones de Carrió sobre el caso Maldonado en Provincia de Buenos Aires, digamos, discutiendo con Cristina el efecto que hubieran tenido. Ahora, ustedes mencionaron el caso Maldonado, que tuvo, digamos, un alto y bajo importante. Está el tema económico, está el tema de la corrupción, la prisión de debido, etcétera. Esos elementos, ¿cuánto influyeron? Vos, que has sido tan preciso en decir lo que iba a pasar el domingo de las PASO y el domingo pasado, ¿qué incidió, si es que incidió algo en la decisión de la gente? Bueno, sin duda el caso Maldonado no en términos, no es porque la gente no tenga opinión formada sobre el caso, ni le preocupe, ni le deje de preocupar el caso, sino simplemente que digamos, según lo que nosotros veíamos en las encuestas, las posiciones que los ciudadanos electores toman sobre el caso Maldonado ya estaban, digamos, condicionadas por el posicionamiento político electoral que tenían. Para decírtelo en palabras simples para el televidente, de acuerdo a qué lugar de la grieta estabas vos, era la mirada que tenías sobre el caso Maldonado. Entonces, no es que el caso Maldonado podía condicionar tu voto, sino al revés, tu voto condicionaba tu mirada sobre lo que estaba sucediendo. ¿Y en el tema económico? Y en el tema económico, a mí me parece que primó renovarle las expectativas a un gobierno que, como decíamos al principio, todavía no confirmó con hechos concretos ni resultados concretos las expectativas que tienen determinados sectores sociales, esto que vos mencionás del campo, pero que la sociedad decide, o una parte de la sociedad, la que construye esta mayoría electoral, decide renovarle y darle un crédito de 2 años más. Ustedes que hacen trabajos de campo, la gente a esta altura del campeonato, ¿vota partidos o vota nada más que candidatos? A mí me parece que ahora la estrategia de Cambiemos, de armar una marca partido, Cambiemos, es un, digamos, branding, hicieron eso, instalaron muy bien la etiqueta, me parece que puede empezar a generar una nueva identidad y está ayudando bastante en muchos distritos, ¿no? La etiqueta Cambiemos, votar Cambiemos independientemente de a quién, ¿no? Acompañada de algunas personalidades que refuerzan la etiqueta. Vidal, Macri. La etiqueta Cambiemos es Macri. Sí. Digamos, ahora tiene la incorporación femenina de... Pero me parece que el trabajo de hacerlo Cambiemos, el colorido, la identidad, está ayudando también a que no sea el candidato el que tenga que ayudar, sino que la etiqueta, ¿se entiende? El candidato con el logo Cambiemos, etcétera, sea más orientador, le reduce la complejidad al elector, vamos, eso me parece que... Eso te garantiza a vos, porque creo que leí un trabajo último, para decir que entramos a una etapa de bipartidismo, donde Cambiemos se chupó a los radicales, se chupa a Elisa Carrió, constituye una etiqueta, y del otro lado va a quedar una especie de patente peronista. Yo lo que digo es que tenemos a muchas provincias que quedaron bipartidistas, y si todas esas provincias donde el bipartidismo es Cambiemos Justicialismo, el lado justicialismo articula nacionalmente, entonces podés ir a 10 millones contra 10 millones. Hoy lo veo poco probable que todo eso articule nacionalmente. No hay por dónde empezar a hacerlo articular. Va a depender del trabajo político que hagan. Eso es. Pero me parece que igual, de todas maneras, como dijimos recién, de acá a 2019 me parece que esa articulación yo la veo muy dificultosa. El peronismo no tiene incentivos para articular, porque parte de los incentivos de Cambiemos son el manejo del gobierno nacional, el manejo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el manejo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y el peronismo, si no siente que hay una figura que puede articular esa coalición y llevarla al éxito, digamos, las posibilidades de que nos unamos todos y resignemos cosas en función de alguien que no va a ganar son menos probables. Claro, y en ese plano, digamos, al justicialismo o a las expresiones populistas les ha quedado Cristina, digamos, en un proceso de declive, por más que hoy se ponga a trabajar y vaya a aparecer continuamente en los medios,
por la deserción de Massa, la deserción de Urtubey y la no aparición de ningún referente, digamos, atractivo o seductor para la población. El peronismo iría a una situación similar a la del radicalismo del 2005 al 2013. A ver, me la explicás porque yo soy muy joven. No. Esa articulación donde vos tenés un gran partido nacional, el Frente para la Victoria, hoy es Cambiemos. Del otro lado, ¿qué había? Había competidores provinciales, pero eran intermitentes, no eran los mismos para cada elección y no lograban articular una candidatura nacional. 2007 fue 45 contra la candidata mejor votada, que fue Elisa Carrió, 23. Y en 2011, que fue la otra elección presidencial, la diferencia fue enorme, fue 54-17, ¿se entiende? Entonces, pero sí tenías en provincias resultados reñidos. Lo que pasa es que todos los que reñían, competían contra el Frente para la Victoria, no agregaban nacionalmente. Bueno, vos vas a tener una situación similar, pero a la inversa. Cambiemos va a ser el gran competidor nacional. Y el que queda afuera es Cristina. Y tendrá competidores provinciales, pero que si no articulan nacionalmente no podrán hacerle frente para una elección nacional. Vamos a una especie de gran acuerdo nacional con Cristina fuera, ¿piensan ustedes? Bueno, yo creo que ahí el problema es que va a haber una lucha dentro del espacio, este espacio peronista que decía, una lucha entre Cristina y el kirchnerismo, lo que ella representa, y las élites partidarias del peronismo, que no necesariamente son representativas electoralmente, pero que son las élites partidarias del peronismo, que van a tratar de dejar el peronismo preparado para hacerlo competitivo cuando emerja un líder que lo pueda llevar a la victoria. Pero ese líder viene de los márgenes. Mientras tanto, es integrarse al poder y mojar la media luna. Así es. Te agradezco, Facundo. Bueno, muchas gracias. Te agradezco, Diego. No, gracias a vos, Roberto. Muy clara la exposición. No. Otro día los vuelvo a invitar y a ustedes les propongo a una visión más descarnada, menos docente, universitaria, que los que nos han dado estos caballeros, a la miseria del voto en la provincia de Buenos Aires, contado por un especialista que se llama Pablo Ibáñez, en apenas un minuto, donde nos va a decir también si hay algún intendente que existe para hacer algo más que intendente. Un minuto nada más. Gracias a ustedes.